La microfotografía electrónica observada en la A corresponde a la región periférica de una célula. Probablemente corresponde a un eritrocito, en el que se ve aquí, estas estructuras corresponden a una red muy densa del citoesqueleto, y en la superficie, en el límite con el medio externo, se ve, no se aprecia muy bien porque no tiene muy buena resolución la foto, se ve que existe una región electrón densa compuesta en realidad por dos regiones, una oscura, una clara y una oscura. En B y en C se ilustran esquemas, en este caso un esquema bidimensional y en este caso un esquema tridimensional de la estructura molecular y la organización de las moléculas en la membrana plasmática. Se observa que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, esta es una monocapa, esta es otra monocapa. Las monocapas están compuestas por moléculas cuyas características vamos a ver en siguientes diapositivas, y puede observarse también que, si bien un componente importante de las membranas son las bicapas lipídicas, ellas poseen también proteínas, una variedad muy amplia de diferentes tipos de proteínas que cumplen diferentes funciones en la membrana plasmática y en todo el sistema de endomembranas. En el esquema C se representan los mismos conceptos ilustrados en el esquema anterior, solo que se trata de una representación que pretende ser tridimensional. Se ve la monocapa, una monocapa, la otra monocapa. Se ve que la bicapa lipídica tiene más o menos un grosor que oscila alrededor de 5 nanómetros y que toda la bicapa lipídica está atravesada por proteínas como estas o estas otras. Algunas de las proteínas atraviesan completamente la bicapa lipídica de modo tal que tienen un dominio extracelular, un dominio intracelular y un dominio transmembrana. A lo largo de la clase vamos a ver que las características de cada uno de estos dominios posibilitan que o estén interactuando con agua o por el contrario se encuentren en el interior de una bicapa lipídica. Probablemente estas proteínas que se ven aquí en la superficie externa quizá no atraviesen la membrana plasmática, por lo cual hay más de un modo de relación de las proteínas con las bicapas lipídicas. Eso lo vamos a ver en siguientes diapositivas. Las moléculas que integran las bicapas lipídicas de las membranas, ya sea la membrana plasmática o el sistema de endomembranas, tienen una característica físico-química fundamental que les permite precisamente ensamblarse en bicapas lipídicas. En realidad existen muchos modos diferentes de ensamblamiento de estas moléculas, pero nos referiremos específicamente a su organización en este momento, a su organización en bicapas lipídicas. La característica físico-química que les permiten estructurarse así es su carácter anfipático. El término anfipático alude a que una molécula, por un lado, en alguna región de su estructura, tiene alta afinidad por el agua y que en otra región no la tiene y que por el contrario es lipofílica o hidrófoba. En el esquema A se ilustra una de las formas de representar la estructura de los fosfolípidos. Así se llaman las moléculas, los lípidos mayoritarios que integran las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Típicamente, un fosfolípido está formado por un glicerol, como se ilustra aquí. Como ven en este esquema, el glicerol es un alcohol que tiene 3 átomos de carbono con un grupo oxidrilo. De esos 3 grupos oxidrilos, uno de ellos está fosforilado, esterificado con un fosfato. Los otros 2 están esterificados con un ácido graso. Aquí se ve uno y aquí se ve otro. El fosfato, a su vez, tiene unido frecuentemente un grupo diferente para cada tipo de fosfolípido. En este caso se ilustra un grupo de cabeza polar que se llama colina. Hay varios tipos diferentes de grupos de cabeza polar y eso distingue a los diferentes fosfolípidos. Aquí se observa que este glicerol
se unen dos tipos diferentes de ácidos grasos de larga cadena. En este caso se trata de un ácido graso saturado y en este caso se trata de un ácido graso, uno de cuyos enlaces es doble y debido a ello presenta una angulación. Mencionamos esto porque esa angulación le asigna ciertas propiedades que hacen que las membranas plasmáticas en las regiones de altas concentraciones de este tipo de fosfolípidos tengan ciertas características diferentes. Repetimos, la fórmula básica de un glicerol y que es constante para todos los fosfolípidos es la presencia de un glicerol que tiene dos ácidos grasos y un fosfato. Además de eso, pueden tener un grupo de cabeza polar que difiere en cada uno de ellos y que le confiere un nombre propio. De modo que esta estructura básica hace que esta región de la molécula sea altamente hidrofílica y esta otra región de la molécula sea hidrofóbica. Ese carácter anfipático les permite, interactuando con el agua, estructurarse en bicapas lipídicas. Esta es otra forma de representación. Y este pequeño esquema que se ve aquí es como en general los fosfolípidos aparecerán en esquemas simplificados que veremos en siguientes diapositivas. El esquema A muestra cómo los fosfolípidos, debido a su carácter anfipático, siempre que estén en una concentración adecuada en el seno de una masa líquida, se pueden llegar a estructurarse en la forma que ilustra este esquema. Esta forma de organización o ensamblado de los fosfolípidos se denomina, como se indica aquí, bicapa lipídica. Dado que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, todos los grupos de cabeza polar se orientan con respecto al agua. Se ve agua arriba y agua abajo. De modo que toda bicapa lipídica está siempre flotando entre dos aguas. Ambas monocapas, la de arriba y la de abajo, orientan sus grupos de cabeza polar hacia la interfase con el agua. En consecuencia, las regiones hidrofóbicas de cada uno de estos fosfolípidos generan un medio interno de la bicapa lipídica en el que se encuentran, unidos en general por fuerzas de Van der Waals, los grupos ácidos. Aquí se ve que cada uno de esos grupos de cabeza polar está asociado a dos ácidos grasos de larga cadena. Son dos ácidos grasos que veíamos que estaban esterificados a dos oxidrilos del glicerol del fosfolípido. Esta es la distribución que generalmente es la más, desde el punto de vista termodinámico, la más probable. En realidad, esta estructuración podríamos decir que está estabilizada en la zona en donde estos grupos de cabeza polar se encuentran interactuando con agua. Ahora, si consideramos una situación como esta, en la que consideramos que la bicapa tiene un límite, vale decir no es continua, nos encontraríamos en una situación en la que en este borde y en los otros dos que no se ven, en realidad son una situación de inestabilidad. Esa situación se pretende representar en este esquema. Se representa una bicapa lipídica que tiene bordes. Lo que estoy diciendo es que las bicapas lipídicas no admiten borde, salvo en situaciones muy transitorias. Inmediatamente esos bordes desaparecen. Lo que se ilustra aquí es que como una bicapa lipídica es, por un lado, un fluido que está en agua, permanentemente experimenta cambios en su morfología, por lo cual una bicapa como esta, debido a los cambios que experimenta, muy rápidamente ocurrirá que los bordes, estos bordes libres, interactúan entre sí y en consecuencia esta estructura que aquí está representada como una estructura plana, se curva y se convierte en una vesícula como la que se ilustra en este esquema, en el que desaparecen los bordes y por ello se logra la estabilidad. De modo que difícilmente una estructura como esta, estabilizada, evolucionará espontáneamente hacia este estado. Por el contrario, una bicapa lipídica en este estado evolucionará espontáneamente hacia este estado. A eso alude las expresiones energéticamente desventajoso y energéticamente ventajoso. Significa que este es el estado de máxima
si consideramos que los elementos que se ven en este esquema son un sistema físico-químico, pues este es el estado de mínima energía o de máxima entropía. En el esquema de la derecha se ilustra cómo podrían estar organizados los fosfolípidos de la bicapa lipídica de esta pequeña esfera, que tiene, como esta pequeña esfera se constituye a partir de esta lámina que está flotando entre dos aguas, cuando se produce este fenómeno queda agua por fuera y por dentro. Es lo que se ilustra acá. El color celeste representa al agua. Como vemos, hay agua afuera, agua adentro, y el interior de la bicapa lipídica, por su constitución lipídica, no admite agua. Eso no implica que el agua, moléculas de agua que tienen alta energía, no puedan atravesarla. Lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que una molécula de agua quede atrapada en este medio ambiente lipídico es escasísima, por lo cual se considera que en el interior de la bicapa lipídica no hay agua. Vale decir, está seco. Esta diapositiva sirve también para ilustrar que esto es lo que ilustramos acá, es que esta admite y permanentemente se curva, pero que la curvatura tiene un límite dada por las interacciones entre los fosfolípidos. Hay un límite de radio de curvatura que no puede ser superado. Eso indica que la vesícula más pequeña posible debe tener más o menos un diámetro que oscila en unos 25 nanómetros. Por lo cual, si en una diapositiva anterior veíamos que las bicapas lipídicas tienen un grosor de aproximadamente 5 nanómetros, una línea trazada por aquí, implicará que este espacio corresponderá a 5, este espacio corresponderá a otros 5 nanómetros, y la luz interna de esta vesícula oscilará alrededor de más o menos unos 15 nanómetros.